¿Por qué estuvo ausente el hijo más poderoso del emperador mientras la galaxia ardía? La mayoría llama a Lion L. Johnson un pragmático de corazón frío, pero su silencio fue en realidad su arma más poderosa. Estamos descubriendo por qué el primer primarca eligió la oscuridad del vacío en lugar de la gloria del campo de batalla para salvar al Imperium. Bienvenidos a este video. En las profundidades de Himalaya, en los laboratorios genéticos de un emperador que soñaba con unificar a la humanidad bajo un solo estandarte, nacieron 20 hijos destinados a ser sus generales, los primarcas. Uno de ellos estaba llamado a convertirse en el primero entre sus iguales, pero antes de que ese destino pudiera cumplirse, los dioses del caos, temerosos del poder que el emperador estaba forjando, intervinieron. Las cápsulas gestantes de los primarcas fueron arrancadas de los laboratorios y dispersadas por la disformidad. También fueron arrojadas al vacío del espacio y del tiempo para que jamás pudieran alzarse junto a su padre. La cápsula de este primarca cayó en Caliban, un mundo tan hermoso como maldito, cubierto casi por completo por bosques inmensos y situado peligrosamente cerca del ojo del terror, cuya influencia corrupta había poblado la espesura de bestias monstruosas transformadas por el toque del caos. Allí, en un área remota lejos de cualquier asentamiento, comenzó la infancia de quien llegaría a ser conocido como el León. No existen registros de cómo sobrevivió aquel niño en la jungla más letal de la galaxia, un territorio donde cualquier hombre normal no habría resistido ni 10 minutos. Vivió una década entera solo, sin ayuda ni compañía, cazado y cazador a la vez entre criaturas quiméricas nacidas de una era de conflictos olvidada. Las leyendas de las ciudades fortificadas que bordeaban aquel tramo del bosque hablaban de un espíritu del bosque, de pequeña estatura pero con forma humana, que dejaba misteriosas marcas a su paso. Ese tiempo lo forjó a él. Aprendió el silencio para no delatarse ante quienes lo acechaban. Aprendió a luchar solo cuando podía ganar y aprendió que, una vez iniciada la batalla, solo la aniquilación total del enemigo bastaba. No era un salvaje enloquecido, sino un cazador calculador, gobernado por la lógica antes que por la rabia. Fue encontrado al fin por una partida de caza de caballeros de la Orden, que era una de las hermandades guerreras aristocráticas que defendían a la menguante población humana de Caliban, de las grandes bestias del bosque. Tan salvaje parecía que los caballeros estuvieron a punto de matarlo como a una bestia más. Solo la intervención de uno de ellos, un hombre llamado Luther, impidió su muerte. Luther percibió algo más en aquel ser feroz y lo llevó consigo a la fortaleza monasterio de Alduruk. Allí lo llamó Lion L. Johnson, el león, hijo del bosque, en el dialecto calibanita del Bajo Gótico, y lo educó en las leyes de la orden, dándole algo que jamás había tenido, una razón para luchar más allá de la simple supervivencia. El joven primarca aprendió con una rapidez que asombraba incluso a su mentor, y pronto se reveló como un estratega brillante y un líder nato. Luther y Johnson forjaban una amistad profunda, complementándose mutuamente, y juntos ascendieron por los rangos de la orden. En la cima de su reputación, L. Johnson convocó una cruzada para exterminar a las grandes bestias de Caliban y librar por fin a su pueblo del miedo. Durante una década estándar, con Luther utilizando su elocuencia para sumar a otros grandes maestres a la causa, el León condujo una guerra sin cuartel. Emboscadas, envenenamiento de aguas, incendios de bosques enteros. No hubo tregua ni piedad, y quienes se opusieron a sus métodos, incluidas las órdenes de caballería enteras como los caballeros de Lupus, fueron aniquilados sin excepción. Al final de la cruzada, L. Johnson fue nombrado Gran Maestre de la Orden, un honor que aceptó sin ceremonia, ajeno
todavía al resentimiento que su ascenso comenzaba a sembrar en el corazón de su mentor y amigo. Fue entonces en el año 846 del 30º milenio cuando el propio emperador de la humanidad descendió de los cielos con una guardia de honor de la primera legión para reclamar a su hijo perdido. Desde el instante en que sintió la presencia del emperador, el Johnson le juró una lealtad absoluta e inquebrantable que sostendría durante toda su existencia. El emperador le entregó el mando de la primera legión de marines espaciales, creada a partir de su propio acervo genético, y la rebautizó como los Ángeles Oscuros, por un antiguo mito calibanita. En aquel primer encuentro, el león puso a prueba el temple de sus nuevos hijos, batiéndose a duelo personal contra su capitán, ganándose desde ese mismo día el respeto de una legión que apenas comenzaba a conocer. Caliban fue incorporado al imperio, sus bosques talados para la industria y sus habitantes reclutados como soldados y aspirantes a Astartes. Las viejas órdenes de caballería, incluida la orden que lo había criado, fueron disueltas y fusionadas bajo un único mando, el de la primera legión. El propio Luther, demasiado viejo para la implantación de la semilla genética, se sometió a mejoras cibernéticas para servir como segundo del león, aunque nunca dejó de sentirse menospreciado por no ser un verdadero Astartes. Lionel Johnson se dedicó a una sola tarea: matar a los enemigos de la humanidad, sin distracciones ni vanidades. No compartía el idealismo caballeresco de Sanguinius, ni el odio ciego de Mortarion, ni la obsesión estética de Fulgrim. Su claridad de propósito lo hacía, a los ojos de muchos, más inhumano incluso que Magnus el Rojo. Reunió los fragmentos dispersos de su legión por toda la galaxia y, en Gramarie, se enfrentó al campeón ceremonial del Consejo de Maestros en un duelo que se convirtió en leyenda, antes de aceptar el título de Gran Maestre de la Primera Legión y hacer a sus hombres un juramento que aún se recita. No caminaremos por los salones dorados del futuro de la humanidad, sino que permaneceremos firmes en las sombras del más allá. Su presencia reordenó las relaciones entre los primarcas. Con Yagatai Khan, el señor de las cicatrices blancas, mantuvo un vínculo más cercano que todos, unidos por una franqueza que ninguno encontraba en otro hermano. Acudió sin dudar en su ayuda durante la subyugación de Sarosh y con Leman Ross, primarca de los lobos espaciales, protagonizó en el mundo de Dulan un legendario enfrentamiento a puñetazos que se prolongó un día y una noche entera. Origen de la rivalidad ritual entre ángeles oscuros y lobos espaciales que perdura hasta nuestros días. Pero tras la aparente enemistad se escondía un respeto profundo, pues ambos primarcas compartían el mismo desprecio por la política y la misma devoción absoluta a la lealtad y a la palabra dada. Con Perturabo, primarca de los guerreros de hierro, alcanzó un entendimiento incómodo en la campaña de Diamat, cediéndole el uso de las antiguas máquinas de asedio sin saber que meses después su hermano juraría lealtad a Horus. Y frente a Horus Lupercal, el león representó siempre la amenaza que el señor de la guerra más temía enfrentar. Inflexible, leal más allá de toda duda y con acceso a los arsenales ocultos de Terra. Ni la logia guerrera ni la manipulación de Horus lograron jamás hacer mella en él. Cuando estalló la traición de Horus, el león no estaba escondido ni indiferente al destino del imperio. Se encontró empantanado en una de las campañas más exigentes de toda la Gran Cruzada: la sumisión de los mundos escudo de la Logia Gordiana, una confederación de mundos humanos aliados con senos degenerados. Fue allí, en plena ofensiva, donde le llegó la noticia de la caída de los devoradores de mundos, la Guardia de la Muerte y los hijos del emperador, y el horror cometido en Isvan III, donde Horus había bombardeado víricamente a sus propios hermanos leales para eliminarlos.
El propio Johnson sospechó la verdad detrás de su posición. Su despliegue en los confines de la Liga Gordiana no era casualidad, sino una pieza más en el cálculo del Señor de la Guerra para dispersar a los servidores más leales del emperador por toda la galaxia, minimizando así el número de legiones que tendría que enfrentar de una sola vez. Las estimaciones de su propio Estado Mayor eran desalentadoras: concluir las operaciones en la Liga Gordiana y reposicionar a toda la legión para un ataque sobre Isstvan V, donde se concentraba la fuerza traidora. Llevaría casi 8 meses estándar esta operación, incluso bajo la movilización de emergencia. Y aunque hubiera logrado moverse más rápido, los agentes de Horus habrían tenido tiempo de sobra para advertirle. Por eso, en lugar de desperdiciar meses trasladando a toda la legión, que de todos modos llegaría tarde, el Johnson optó por un golpe quirúrgico. Reunió un pequeño grupo de batalla de apenas 15 naves de guerra y se lanzó personalmente hacia el mundo de Forja Tiamat, para arrebatar a los traidores las colosales máquinas de asedio Ordinati que habrían necesitado para fortificar Isstvan V. No fue ausencia por elección ni indiferencia ante el sufrimiento de sus hermanos, sino el cálculo frío de un estratega que entendió que un golpe preciso valía más que una legión entera llegando demasiado tarde. Ese silencio, esa aparente inacción en los frentes principales, escondía la misma lógica despiadada que había aprendido siglos atrás cazando solo entre los árboles de Caliban. Golpear donde nadie lo espera, no donde el enemigo desea que se agote su fuerza. Aún con la legión distante, la primera se convirtió en una pieza decisiva del conflicto. Tras el golpe de Tiamat, el Johnson libró una sangrienta cruzada de Thramas contra los amos de la noche de Konrad Curze, a quien enfrentó en duelo en más de una ocasión. Y, tras herir de muerte a su hermano caído en una emboscada orquestada con el artefacto disforme conocido como el motor de Tuchulcha, lo persiguió durante 16 semanas por los pasillos de su propia nave insignia, la Razón Invencible, sin lograr darle caza. Se alió con Robute Gilliam y Sanguinius para fundar el efímero Imperium Secundus, un imperio de contingencia nacido tras la tormenta de Ruina, donde ejerció como Lord Protector y comandante supremo de sus fuerzas. Pero su determinación implacable, su insistencia en bombardear regiones enteras para acabar con Curze, sin reparar en las víctimas civiles, lo enfrentó a sus hermanos y le costó el destierro tras el juicio a Curze, cuando Guilliman le arrebató su propia espada y la rompió en su muslo blindado. Poco después, al descubrir que las visiones proféticas de Curze podían demostrar que el emperador seguía con vida, el león se arrodilló ante sus hermanos y se ofreció como carcelero personal del acechador nocturno. Cuando finalmente logró reunir una fuerza de asalto y llegar a Terra, tras destruir en un arrebato de venganza nihilista los mundos natales traidores de Chemos y Barbarus durante el llamado Paso de los Ángeles, ya era demasiado tarde. El emperador yacía herido de muerte sobre el trono dorado y jamás volvería a dirigir a la humanidad. Destrozado por la culpa, por no haber podido salvar a su padre ni ayudar a defender a Terra a tiempo, el león regresó a Caliban por primera vez en años. Así descubrió que Luther, su mentor y hermano de armas, se había entregado por completo al caos. Todo esto en su ausencia y envenenando las mentes de la guarnición que había dejado a su cargo. Todo esto. Furioso, ordenó un bombardeo orbital sistemático del planeta antes de enfrentarse personalmente a Luther, ahora elevado a la fuerza de un campeón del caos. La batalla titánica entre ambos antiguos amigos arrasó la fortaleza monasterio a su alrededor, mientras el bombardeo desde la órbita agrietaba la superficie del mundo entero.
El combate acabó con un ataque psíquico que hirió de muerte al león justo cuando Luther, horrorizado por lo que había hecho, dejaba de luchar. Los dioses del caos, enfurecidos por su derrota, desataron una tormenta disforme que destrozó Caliban por completo, dejando solo el monasterio de la Orden en pie sobre el mayor fragmento del planeta. Los ángeles oscuros corrompidos por Luther fueron absorbidos por la disformidad y dispersados por la galaxia, condenados a ser conocidos para siempre como los ángeles caídos. Del propio primarca no se encontró rastro alguno. Pero el león no había muerto. Herido de gravedad, había sido trasladado en secreto a las profundidades de la roca, la fortaleza monasterio móvil de los ángeles oscuros, donde permaneció en éxtasis durante 10.000 años, sanando lentamente junto a los enigmáticos vigilantes de la oscuridad. Solo el emperador conocía la verdad de su existencia, uno de los secretos mejor guardados de todo el imperio, oculto incluso a sus propios hijos, que durante milenios cazaron a los ángeles caídos sin saber que su primarca aguardaba dormido bajo sus pies. Su despertar llegó por fin durante la era Indomitus, en plena campaña de las Arcas del Augurio, cuando la galaxia volvía a arder bajo la sombra del caos y los enjambres tiránidos. Desde entonces, Lionel Johnson recorre el Imperium Nihilus, apareciendo de manera casi sobrenatural allí donde más se lo necesita, guiado por una capacidad para desplazarse a través de la deformidad que ni él mismo termina de comprender del todo. Quizá guiado en sueños por los fantasmas del bosque calibanitas de su juventud. Mucho antes de que su regreso llegara a oídos de la galaxia, su leyenda ya se extendía de planeta en planeta. Mundos desconectados unidos por la figura de un cazador misterioso que acechaba entre pasadizos envueltos en niebla para abatir monstruos terribles como si fueran paja. Lo conocían por muchos nombres: el gigante encapuchado, el caballero implacable, incluso erróneamente el emperador encarnado. Se pensaba que era el emperador. Fuera acabando con el Draco Gorbagan en un mundo feudal o dando muerte al tirano Urlen, el esclavizador en un mundo colmena, el león apareció allí donde el caos amenazaba, devolviendo la esperanza al Imperium Nihilus. Ya no es solo un guerrero, también es un juez. Poco a poco ha comenzado a reunir a sus hijos perdidos, los ángeles caídos, examinando el alma de cada uno de ellos. A los irredimibles los ejecuta sin piedad. A quienes aún conservan una chispa de honor y arrepentimiento los perdona. Y los incorpora también a su séquito personal bajo el nombre de los Alzados, guerreros con armaduras negras o color hueso que ahora luchan de nuevo a su lado. Cuando el señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos, Luis Dante, logró finalmente dar con él, ambos se unieron en la defensa del sistema Idolatros contra el heraldo del caos Bastor. Allí, en Roca Infame, un planetoide forjado a partir de los restos del propio Caliban, el león se enfrentó al primarca caído Angron. Aunque físicamente inferior, su astucia y los reflejos aprendidos en la infancia entre monstruos le permitieron derrotarlo, empalándolo y desenterrando una vez más el Immaterium. Aunque no logró detener los planes de Bastor, salvó a sus hijos, y fue entonces cuando, presentado por fin ante el Imperium, recibió de sus propios hijos el título de Caballero de Vigilus. Hoy, armado con la espada de energía llamada Lealtad y el escudo del Emperador, que es una reliquia de auramita capaz de reflejar el daño hacia quien lo ataca, además del combiplasma Arma Luminis, el león ya no porta las armas que lo acompañaron durante la Gran Cruzada, ni tiene un hogar fijo o una flota que lo ancle en un solo frente. Es un cazador solitario que vaga entre las estrellas del Imperium Nihilus, silencioso, implacable, cargando con el peso de una cruzada inacabada, donde la oscuridad reclame un mundo
tarde o temprano, el león aparecerá.